Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 30 de mayo, Opa Taitella, imaginar el quinto mes del año 2026. Y la palabra del Señor hoy, en esta semana, que ya estamos en el tiempo ordinario, es de la carta del apóstol San Judas, los versículos 17 y luego versículos 20b al 25. Acuérdense de lo que predijimos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, continuando el edificio de nuestra santa fe y orando, movidos por el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, aguardando a que nuestro Señor Jesucristo, por su inmensa misericordia, les dé la vida eterna. Titubean algunos, tengan compasión de ellos. A unos, sálvenlos, arrástrenlos del fuego, sáquenlos del fuego. A otros, muéstrenle compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que esté manchado por la carne. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede preservarles de tropiezos y presentarles ante su gloria exultantes y sin mancha, gloria y majestad, dominio y poderío, por Jesucristo, Señor nuestro, desde siempre y ahora, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, esto es lo que nosotros, dicen, les predijimos, los apóstoles del Señor. Oreno iba en día, aquí te está hablando nada más y nada menos que el apóstol Judas. Y entonces nos dice, dale, fuerza, ánimo. Orero emacue voy curipeme. Está vaya de cota la tribulación, cuera jina, pero a ni que pequeñete. Entonces, ustedes tienen que continuar edificando el edificio de su propia fe. Esto es importante, queridos amigos, porque ya digo, con la influencia de secta protestante cuera, ellos hablan mucho de todo es entonces la prosperidad, todo es magia, queridos amigos, es cierto, es la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero hay que entender bien qué quiere decir eso. Encarnación es el primer misterio que Dios nos regala para llegar a nuestra resurrección. Vengo las cartas y sobre todo los profetas y toda la palabra de Dios siempre aunan estos dos elementos. Entonces siempre vamos a estar o por una parte o por la otra parte. Algunos que te hablan solamente de encarnación, ¿verdad? Entonces dice, a veces sea ateo, pero ya por la hipona. Entonces ese se queda en un humanismo. El otro, mirando el angelito y mirando todo lo espiritual, no pone tierra ahí. Dos piernas para caminar. Y eso es lo que nos está hablando. Ustedes continúen construyendo. Y después díselo, movidos por el Espíritu Santo, va el apellapuana. Si algunos titubean, tengan compasión, sálvenlos, ayúdenle, sáquenlo, arránquelos del fuego. A otros muéstrenle compasión, pero con cautela. Qué interesante. Judas nos está hablando, queridos amigos, en su carta. Así es que, es la encarnación que nos lleva a ser hombres espirituales y es la fuerza del Espíritu que nos lleva a pisar tierra. Los dos juntos, las dos piernas para caminar según el mandamiento de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.